Muy buenas tardes, chicos. En esta oportunidad terminamos la semana con esta clase y recordándoles siempre los cuidados que deben tener en su casa, tanto sus papás como ustedes, en caso de que estén saliendo. Cuídense mucho y recordando también que ya están por venir los nuevos profesores y deben cumplir con sus tareas. Se les va a juntar más cursos, más áreas y necesitan ustedes organizarse bien para que puedan cumplir todas sus tareas. Entonces, chicos, muy bien, empezamos en el área de matemática y esta vez continuamos con Aprendemos Matemática trabajando en familia. Soy el docente José Manuel Pizarro Vargas y estamos en el mes de septiembre 4. Empezamos, chicos. Entonces, miren, tenemos el título, tenemos la competencia, resuelve problemas sobre forma, movimiento y localización. Tenemos la capacidad, usa estrategias y procedimientos para medir y orientarse en el espacio. Y el propósito de la clase, que es lo que ustedes van a lograr al final: seleccionar y emplear estrategias, recursos o procedimientos para determinar la longitud, el perímetro y el área de figuras bidimensionales. Listo. Empezamos, chicos. Entonces, miren, en la clase anterior, ¿no?, todos teníamos nuestro tangram. Se supone que ustedes lo han elaborado, lo han cortado en la forma que les había indicado en el video y les ha quedado de esa manera armado, ¿no? Entonces tienen ahí dos triángulos grandes, dos triángulos pequeños y un triángulo mediano, ¿cierto? Tenemos un cuadrado naranja y un, en este caso, paralelogramo o romboide de color marrón. Entonces, eso es lo que tienen que tener ustedes, por eso era importante. Entonces vamos a continuar a ver. Seguimos. Problema 1 dice: un parque que colinda con la institución educativa Antenor Orrego tiene la forma que indica la figura adjunta. Ahorita vamos a ver la figura. Ahí está. Dice: halla el perímetro y el área del parque si se sabe que la altura es el lado BC. Esta es la altura. La altura es una línea perpendicular, ¿no?, para aclarar ese punto, ¿ya? Y tiene la medida que acá dice A18, ¿no es cierto? Entonces decimos ahí, vamos a solucionar. Ya en la clase anterior habíamos dicho que copien una serie de diapositivas que quedó para que ustedes copiaran. Supongo que ya eso debe estar en el portafolio. Entonces miren, chicos, este es un parque triangular, ¿no?, con las siguientes medidas, ¿no es cierto? Este lado grande mide 30, este lado de acá mide 18 y este lado de acá 24, ¿ya? Entonces cada punto de acá hay un punto donde están cruzando esta línea con esta línea, se llama vértice, se simboliza con una letra mayúscula. Lo mismo acá, esta línea con esta línea de acá se están cruzando en este punto C, se simboliza con mayúscula. Y de igual manera acá, ¿no?, esta línea con esta línea se cruzan en el punto B. Cada uno de ellos es un vértice, ¿no es cierto? Se simbolizan con letras mayúsculas. Y los lados, que son los segmentos, estos de acá, BC, AB, AC, se simbolizan con letras minúsculas, ¿no? ¿Y qué letra, por ejemplo, no? Si acá el vértice era B, su lado será B minúscula. Si acá es A minúscula, su vértice opuesto es A mayúscula. Y este que es C mayúscula, su vértice, acá su lado será C minúscula. Y tiene esas medidas, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hallar es el perímetro. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la suma de todos los lados, es decir, las longitudes que miden, en este caso el parque. Al sumar todas esas longitudes, lo que voy a encontrar se llama perímetro. Es todo, en otras palabras, es todo el contorno, todo el borde, ¿ya? Entonces vamos a encontrarlo. A ver. Decimos entonces, previas preguntas, decimos: ¿a qué figura geométrica se refiere la situación? Ya, pues evidente, ¿no? Es una figura de 3 lados llamada triángulo. ¿Qué nos pide encontrar? Las preguntas de la situación significativa. Entonces, ¿qué nos está pidiendo acá encontrar? Nos pide hallar el perímetro y el área. Listo. Entonces, estamos detectando qué cosa me está pidiendo la situación significativa o el problema.
3. ¿Qué procedimiento debe realizar para determinar el perímetro del parque? Entonces ya hemos dicho que el perímetro es la suma de todos los lados, es el borde, es el contorno. Entonces lo que debemos hacer es justamente sumar. Para eso habíamos encontrado una fórmula. Por ejemplo acá, P perímetro igual a ¿quién? AB más BC más CA. Entonces debo sumar todo eso. Lo reemplazo. AB ¿cuánto vale? 24. Siguiente ¿cuánto vale BC? 18. Y siguiente CA ¿cuánto vale? 30. Acá está. 24 más 18 más 30 y eso me da 72 metros. Entonces, ¿qué puedo decir? Puedo decir que el perímetro de este triángulo es 72 metros. O sea, todo el borde, todo el contorno, si yo lo mido, va a darme 72 metros. Entonces, acá recordando siempre, el perímetro, ¿qué cosa es? Es la suma de las longitudes de cada lado del polígono. Polígono significa poli es varios y gono es lados. Entonces, figura de varios lados. ¿Verdad? Listo. Y ya tenemos la primera respuesta, el perímetro. Entonces, no se olvide, el perímetro es la suma de todos los lados. ¿Ya? Pasamos. Ahora pedí el área, ¿no es cierto? Entonces decimos ahí, ¿qué procedimiento debe realizar para determinar el área del parque? Entonces decimos, si queremos el área del parque, entonces decimos acá lo siguiente. Tenemos que una fórmula acá. Entonces en el perímetro, para cualquier figura, para todo tipo de figuras, el perímetro siempre es el mismo. Sumar todos los lados. Siempre va a ser el mismo. En cambio, para las áreas, para encontrar lo que está dentro, para encontrar la superficie interna, ¿no es cierto? O lo interno, lo interior, lo que se encuentra dentro, para eso ya sí cada figura tiene su propia fórmula, ¿no es cierto? Tiene su propia fórmula. Entonces decimos, también en la clase anterior habíamos dicho que copien, eso formaba parte de esto. Acá tenemos un triángulo, la altura, miren, es esta línea de acá, esa es la altura, ¿no es cierto? Y en este caso la base es esto, donde descansa el triángulo. Y tenemos su fórmula, que es igual el área de un triángulo, es igual a la base, o sea, a esta de acá, por la altura sobre 2. Si nosotros nos fijamos en nuestro triángulo, decimos, ¿cuál es la base? AB, muy bien, vale 24. ¿Y cuál sería la altura? La altura sería esta distancia, esta longitud, 18. Entonces decimos, para determinar el área del parque, ahora sí consideramos el valor de 18, que es la altura. En el perímetro no lo necesitábamos. Ahora sí lo necesitamos porque la fórmula nos está pidiendo. H18. Entonces decimos, hallamos el área. Base por altura sobre 2. ¿Cuánto es la base? 24 metros. ¿Cuánto es la altura? 18 metros. Sobre 2. Multiplicamos 24 por 18 y me da 432. Y eso lo dividimos entre 2 y me va a dar 216 metros cuadrados. Entonces acá otra diferencia más, aparte de que este tiene fórmula y el perímetro, su fórmula es igual para todos, en cambio para el área su fórmula es distinta para cada figura. Acá otra diferencia, el área es unidades cuadradas, metros cuadrados, centímetros cuadrados, ¿cierto? Kilómetros cuadrados, etc. En cambio en el perímetro, no, en el perímetro son metros, centímetros, kilómetros, pulgadas, yardas, etcétera, en el sistema inglés, pero sin el cuadrado. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando dice cuadrado está considerando todo lo celeste que está acá adentro. En cambio, el perímetro no es lo de interno, el perímetro solamente era el borde, el contorno nada más. ¿Ya? Listo. Entonces, no olvidar, dice, el área, ¿qué cosa es? Es todo el lugar, o sea, todo el lugar que está limitado por los lados de un polígono, o sea, todo esto pintado de celeste, todo esto pintado de celeste. Listo. Entonces ya tenemos solucionado el problema, tenemos las dos cosas, tenemos el área y tenemos el perímetro. Entonces, el área de este parque será 216 metros cuadrados. Listo. Tenemos otro siguiente problema. Dice, Lucía está haciendo una chalina de lana de muchos colores.
que mide 120 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho. La pregunta es, ¿cuál es el perímetro de la chalina y el área de la chalina? Entonces ahora, esa es una chalina, ¿no? Lo que cubre el cuello, en este frío, se pone mucha gente alrededor del cuello. Entonces decimos ahí, vamos a ver primero el perímetro. Y recordando, el perímetro siempre es el mismo valor para cualquier figura, ¿no es cierto? Entonces decimos acá, estiramos nuestra chalina y decimos, dice 120 centímetros de largo, acá está, 120 centímetros de largo, y 30 centímetros de ancho, acá está, 30 centímetros de ancho. Le hemos colocado los vértices con letras mayúsculas, P, Q, R, S, para poder sumar, ¿no?, los valores. Entonces decimos, miren, el perímetro, ¿cómo se obtiene? Se obtiene sumando. ¿Quién se va a sumar? Cada uno de las longitudes de los lados, en este caso del polígono o de la figura geométrica, o en este caso del rectángulo, ¿no? Si ustedes estiran esto, va a tener forma rectangular, ¿no es cierto? Entonces, el perímetro, ¿qué cosa será? La suma de todos esos lados. Entonces, pues, sumo PQ más QR más RS más R más SP. Acá está, PQ, QR, RS, SP. ¿Cuánto va de cada uno de ellos? PQ no tiene el valor, profesor, no, pero acá se supone que es el mismo ancho. Ya 30. Luego QR tampoco tiene valor, pero se supone que es el mismo largo que de arriba, 120. 120, acá está. Y nuevamente RS que vale 30 y SP que vale 120. Sumando todo eso me da 300 centímetros. Entonces, ¿ese qué es? Es la longitud de todo el borde. Ese es el perímetro, ¿no? Si yo mido acá con 1 centímetro todo este borde, me va a dar 300 centímetros. Y como les decía, acá no lleva al cuadrado, porque esto es longitud. En el área sí lleva esto al cuadrado, ¿ya? Entonces, la respuesta de ¿cuál es el perímetro de la chalina? El perímetro de la chalina es 300 centímetros. Listo. Ahora, para el área, hacemos el mismo proceso, pero en el área también tiene su fórmula. Ya no va a ser la del triángulo, ahora es de un rectángulo. ¿Cómo es el área de un rectángulo? Base por altura. Acá está. Base por altura. En este caso, ¿cuál será la base? QR. Y la altura, RS. El ancho, ¿cierto? También se le dice largo por ancho o base por altura. Reemplazamos, área es igual a base por altura, la base es 120, la altura es 30, acá está, y 120 por 30 me da 3600, y centímetro por centímetro me da centímetros cuadrados, ¿no es cierto? ¿Ven? Acá está la diferencia, ¿no? Entonces acá es centímetros sin ningún exponente o con exponente 1, pero es longitud. En cambio acá es centímetros, pero es centímetros al cuadrado. ¿Por qué? Porque esta longitud es el borde. En cambio este de acá, el área, es la superficie interna, la parte interior de todo esto, ¿cierto? Esa es la diferencia. Listo, chicos, entonces miren, ahora entonces nuestro desafío. Con una regla van a medir cada figura del tangram y van a hallar su perímetro y su área. Y, ojo, no se olviden copiar en su portafolio. Entonces ahí tienen el cuadrado. ¿Ya? Ahí tienen el cuadrado. ¿Ya? Entonces esa va a ser la actividad para esta semana, ¿no? Sábado, domingo lo estoy recibiendo. No se olviden. Y los que faltan completar sus actividades también completen, ¿ya? Y esta parte también va a ser preguntas que les voy a mandar para que también lo copien en su portafolio sobre el video 1, que es de Donald y el mundo de la matemática, perdón, el video 1 que es el video que estoy explicando ahorita, y del video 2 que es el de Donald en el mundo de la matemática, ¿ya? Listo, entonces chicos, muy bien, sigan cuidándose, ustedes son ganadores, ya van a empezar ahora sí con todos los cursos posiblemente esta semana que viene, lo más probable que sea así, máximo a la otra semana. Ya estamos terminando nuestras actividades, así que cuídense mucho, cuídense a sus papás, cuídense ustedes y a culminar con todas sus tareas, chicos, a culminar con todas sus tareas, ¿eh? Listo.